Hola mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal, El Rincón Católico. Hoy les traigo un comentario acerca de lo que está sucediendo en la iglesia y de lo que he visto en nuestra iglesia estos últimos días. Como bien sabemos, debido a esta pandemia, desde Roma, el Papa Francisco decidió que las iglesias debían cerrarse con el fin de no contagiar, con el fin de, solidarizarnos con los demás por esto de la pandemia. En uno de mis videos antes, yo, renuncié y mostré mi postura, porque decía yo que no era posible que nuestros pastores tuvieran miedo a esta pandemia, sabiendo que a quien íbamos a ver y a adorar y a recibir en la Santa Misa era nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien es la vida misma. Y lo vuelvo a decir ahora, no entiendo el miedo de la gente al no querer regresar a la misa. No entiendo por qué tanta medida de prevención, de seguridad. No entiendo por qué los sacerdotes tienen que utilizar máscaras dentro del santuario. ¿Por qué le obligan a las personas a llevar máscaras dentro? ¿Por qué utilizar guantes? Algo muy triste es que quitaron el agua bendita de las iglesias. Y entonces cambiaron el agua bendita por hand sanitizer, de estos líquidos como con gel y alcohol que se utiliza para desinfectar las manos. O sea, que cambiaron el agua bendita, un sacramental, por ese otro producto. Es muy triste. ¿Y por qué digo que es muy triste? Porque yo tuve la oportunidad con mi familia de, antes de que empezara esto de la pandemia, antes de que empezaran a cerrar las iglesias, tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de conocer a la iglesia tradicional, poder conocer una iglesia que continúa ejerciendo y, administrando el rito tradicional de la Santa Misa, el rito tridentino. Y entonces nosotros, al conocer este rito, porque sí, lo habíamos escuchado y sabíamos que era el rito que antiguamente se hacía en la Santa Misa, en la iglesia, y que después del Concilio Vaticano II se cambió para tener el rito que actualmente nosotros conocemos, que se llama el rito del nuevo orden, el Novus Ordo, ¿sí? Les digo que cuando nosotros acudimos a esta Santa Misa, a esta celebración, fue una cosa totalmente diferente. Miren, la celebración de la Eucaristía es totalmente cristocéntrica. Los ornamentos, la disposición, la piedad de la gente te llevan al alma del ser humano a conectarse con el Señor de verdad. No hay distracciones, no hay ruido, no se ve que la gente está con el teléfono, no se ve que los niños están saltando por ahí, no se ve que el uno está besuqueando a la otra, que le está cogiendo el pelo al otro, no se ve absolutamente nada de eso. No hay ministros extraordinarios de la comunión. El sacerdote es el pastor, es el que lleva todo el sacrificio y se lo ofrece a Dios, él solo. Él se pone sus vestiduras sacerdotales y hace su labor de sacerdote. Esa es una diferencia muy grande, porque en este rito tradicional tridentino no se le da cabida al sacrilegio al Señor Eucaristía. Porque nos damos cuenta nosotros, incluso ahora que reabrieron las iglesias con todas estas normas y con todas estas restricciones, que mucha gente se ha querido llevar al Señor, lo toma en su mano y se van. Y quién sabe cuántas personas se lo han logrado llevar. Se han alcanzado, a capturar algunos. Digo capturar porque se estaban robando al Señor, y porque tienen pensado hacer algún sacrilegio horrible con el Señor. Y pues este tipo de prácticas es a lo que lleva, a desacralizar la Santa Misa y a cometer sacrilegio contra el Señor. Pues en esta iglesia del rito tradicional no da cabida a nada de eso. No hay ministros, como les dije, extraordinarios de la comunión. Es el mismo sacerdote que se encarga de distribuir la comunión. Y adivinen qué,
en la boca y de rodillas. Nadie la recibe en la mano, nadie. Todos reciben al Señor como debe ser, adorándolo, de rodillas y en la boca. Ya he comentado antes que recibir en la mano, que la iglesia dijo que sí, que está aprobado, que yo lo puedo recibir en la mano y esto. Y ya se los dije, los únicos que tienen las manos consagradas para poder recibir, tocar al Señor con sus manos son los sacerdotes. Nosotros no tenemos el orden sacerdotal, nosotros no tenemos esa gracia, esa dicha de poder tocar a nuestro Señor, pero lastimosamente hay muchas personas que sí, y es que no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, de que a quién estamos recibiendo. Si tuviéramos conciencia de verdad, quién es el que está en ese trocito de pan que se ve como pan, al mismo Dios, y entonces llega esta iglesia y me recibe con semejantes cantos litúrgicos, oraciones en latín, solo a Dios, solo toda nuestra atención está hacia el Señor, todo nos lleva a Jesucristo. Y resulta que esta iglesia nunca cerró sus puertas. Y en cambio ahora vemos que cada vez se llena más la iglesia. Es pequeñita. Y cada vez vemos más personas. Incluso he visto personas de mi comunidad que han estado llegando a esa parroquita. ¿Por qué? Porque piensan a comparar dónde está la sacralidad, dónde está el respeto al Señor. Y resulta que no voy a decir en todas, pero he visto parroquias que en sus pasillos tienen marcados con flechas, han dibujado flechas en el piso, en todos los pasillos, de cómo la gente debe caminar, de cómo la gente se debe dirigir, caminar, moverse dentro de la parroquia. En una silla que caben 20 personas, solamente se sientan 2. En cambio en esta otra no. En esta otra todos vamos como feligreses a adorar al Señor. Muchos van a decir, ustedes son unos irresponsables, ¿cómo hacen eso? No piensan en los demás. Cuando nosotros vamos a la iglesia, nosotros no vamos a recibir, a sentir bonito. Nosotros vamos a entregarnos al Señor en adoración para poder hacer sentir bien a Dios con nuestros pecados, con nuestras miserias. Y Él en su divina misericordia, porque Él es misericordioso, si Él quiere, nos entrega gracias, premios, regalos que podemos sentir como bellos, bonitos, y podemos salir alegres de la Santa Misa. Otras veces no, podemos salir muy tristes o podemos salir como si nada, pero eso no importa porque nosotros somos quienes vamos a llevar nuestra ofrenda, nuestra vida al Señor en adoración, para que el sacerdote tome todas las peticiones del pueblo y las eleve en adoración en el sacrificio divino de nuestro Señor Jesucristo en el altar. También les había dicho antes que hay sacerdotes que se burlan de las personas que anhelan encontrar una misa en latín, celebrar misa tradicional como antes, y se burlan. ¿Y ustedes por qué buscan eso? Si ustedes no entienden eso, no tienen ni papa de latín, y se burlan y empiezan a hablar en latín. ¿Y ustedes entendieron algo? No, ustedes no entienden, ustedes no saben lo que están pidiendo. Pero fíjense bien, las personas que de verdad quieren seguir al Señor, agradarlo y adorarlo, están volviendo al rito tradicional, están dejando la iglesia digamos normal, ¿sí? Y se están yendo a la misa tradicional. Y entonces ustedes van a decir, eso es una herejía, porque les voy a decir una cosa, hay muchos que se enojaron con nosotros, nos han dejado de hablar, incluso nos tratan de herejes, pero resulta que no saben una cosa. En algún momento de la historia, cuando sucedió el Vaticano II,
quisieron acabar con la misa tradicional. Y resulta que había un obispo, Monseñor Lefebvre, y él estuvo en contra de los cambios a la liturgia. Y él se paró en la raya y dijo que esto no se cambia, porque incluso en el código, antes, en la Santa Misa, un papa escribió que ese rito tradicional de la misa es incambiable, es un rito a perpetuidad. O sea que nadie, ningún papa, nadie nunca en la historia de la humanidad va a poder cambiar ese rito. Y entonces hubo unos obispos. Entonces, ustedes saben que hay unos obispos bien retorcidos, desobedientes, que solamente quieren hacer el daño a la Santa Iglesia, ¿cierto? Y entonces lo que hicieron es que querían por todos los medios cerrar, acabar con este rito tradicional tridentino, el rito original de la celebración de la Santa Misa. Y pusieron muchas trabas, y entonces a Monseñor Lefebvre lo aislaron y dijeron que no podía tener su comunidad, no podía seguir impartiendo misas, celebrando misas de esta manera. Pero resulta que se dieron cuenta de que no estaban haciendo nada raro, no se estaban saliendo de los parámetros que la Iglesia manda y lo que ha conseguido durante todos estos siglos de historia. Y entonces hubo un contrapunteo. Los obispos que querían acabar con la orden de San Pío X, que es la orden que fundó o que salió de Monseñor Lefebvre, y entonces querían acabar con esto. Y entonces Monseñor Lefebvre le mandaba cartas diciendo, pero ¿cómo van a decir esto si está escrito que esto? Y entonces, bueno, en fin, se llegó a un acuerdo de que no estaban fuera de comunión. Al contrario, son los únicos que han mantenido fielmente todo lo que la Iglesia ha conseguido, todo lo que el Espíritu Santo le ha enseñado a la Iglesia a través de los siglos. Entonces resulta que el Papa Benedicto XVI escribió una carta, la cual quiero que ustedes escuchen o lean, y se las quiero compartir. Aparte hubo un indulto por parte de Juan Pablo II, en su momento el Papa Juan Pablo II, y luego el Papa Benedicto XVI escribe muy claramente que el rito tradicional se puede seguir celebrando porque no hay nada extraño, no hay nada que se salga de los parámetros, con lo cual hace constar de que la Sociedad Pío X es libre y no está en herejía y no está en cisma con la Iglesia. Y entonces las personas que quieran acudir, que su alma les pida poder estar en el rito tradicional, tridentino, latino de la misa, pueden ir sin ningún problema. No hay división, que quede claro. No hay división entre la Iglesia Católica Romana actual y el rito tradicional de la Sociedad de San Pío X. No hay división. Solamente es que ellos han conservado, ellos me refiero a la Sociedad Pío X, han conservado fielmente la tradición de la Santa Misa. Entonces, si alguno de ustedes ha pensado, no, pero yo no voy por allá porque eso está mal, ellos están excomulgados. Nunca fueron excomulgados. En su momento fueron como aislados, como separados, porque querían terminar con la misa tradicional, pero no lo consiguieron porque no había nada extraño en eso. Seguir lo que ya estaba hecho. Les dejo entonces el texto y el audio de la carta de nuestro queridísimo y amadísimo Papa Benedicto XVI. Atentos para que pronto alguien les pregunte o alguien les quiera refutar, sepan decirles que nunca la Iglesia prohibió este rito tradicional, este rito tridentino tan hermoso. Y se lo recomiendo, si nunca han ido, vayan, busquen una iglesia que esté celebrando el rito tradicional, porque se van a enamorar mucho más de Jesucristo. Carta apostólica en forma de motu propio, Summorum Pontificum, del Sumo Pontífice Benedicto XVI.
Los sumos pontífices se han preocupado constantemente hasta nuestros días de que la Iglesia de Cristo ofreciese a la Divina Majestad un culto digno de alabanza y gloria a su nombre y para el bien de toda su Santa Iglesia. Desde tiempo inmemorial y también para el futuro es necesario mantener el principio según el cual cada iglesia particular debe concordar con la Iglesia Universal, no solo en cuanto a la doctrina de la fe y los signos sacramentales, sino también en cuanto a los usos universales aceptados por la tradición apostólica y continua. Estos han de observarse no solo para evitar errores, sino también para transmitir la integridad de la fe y para que la ley de la oración de la Iglesia se corresponda a su ley de la fe. Entre los pontífices que tuvieron esa preocupación resalta el nombre de San Gregorio Magno, que hizo todo lo posible para que se transmitiera a los nuevos pueblos de Europa tanto la fe católica como los tesoros del culto y de la cultura acumulados por los romanos en los siglos precedentes. Ordenó que fuera definida y conservada la forma de la Sagrada Liturgia relativa tanto al sacrificio de la misa como el oficio divino, en el modo en que se celebra en la urbe. Promovió con la máxima atención la difusión de los monjes y monjas que, actuando según la regla de San Benito, siempre junto al anuncio del Evangelio, ejemplificaron con su vida la saludable máxima de la regla: nada se anteponga a la obra de Dios, en el capítulo 43. De esa forma, la Sagrada Liturgia, celebrada según el uso romano, no solamente enriqueció la fe y la piedad, sino también la cultura de muchas poblaciones. Consta efectivamente que la liturgia latina de la Iglesia, en sus varias formas, en todos los siglos de la era cristiana, ha impulsado en la vida espiritual a numerosos santos y ha reforzado a tantos pueblos en la virtud de la religión y ha fecundado su piedad. En el transcurso de los siglos, muchos otros pontífices romanos han mostrado una particular solicitud para que la Sagrada Liturgia manifestara de la forma más eficaz esta tarea. Entre ellos destaca San Pío V, que, animado por el gran celo pastoral tras la exhortación del Concilio de Trento, renovó todo el culto de la Iglesia, revisó la edición de los libros litúrgicos enmendados y renovados según la norma de los padres, lo puso en uso en la Iglesia latina. Entre los libros litúrgicos del rito romano resalta el misal romano, que tuvo su desarrollo en la ciudad de Roma y que poco a poco, con el transcurso de los siglos, tomó formas que tienen gran semejanza con las vigentes en tiempos más recientes. Este mismo objetivo fue perseguido por los romanos pontífices a lo largo de los siglos siguientes, asegurando la puesta al día, definiendo los ritos y los libros litúrgicos y emprendiendo desde el comienzo de este siglo una reforma más general. Así actuaron nuestros predecesores Clemente VIII, Urbano VIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XII y el Beato Juan XXIII. En tiempos recientes, el Concilio Vaticano II expresó el deseo de que la debida y respetuosa reverencia respecto al culto divino se renovase de nuevo y se adaptase a las necesidades de nuestra época. Movido por este deseo, nuestro predecesor, el Sumo Pontífice Pablo VI, aprobó en 1970 para la Iglesia Latina los libros litúrgicos reformados y en parte renovados. Estos, traducidos a las diversas lenguas del mundo, fueron acogidos de buen grado por los obispos, sacerdotes y fieles. Juan Pablo II revisó la tercera edición típica del misal romano. Así, los romanos pontífices se han ocupado de que esta especie de edificio litúrgico apareciese nuevamente esplendoroso por la dignidad y la armonía. En algunas regiones, sin embargo, no pocos fieles adhirieron y siguen adhiriéndose con mucho amor y afecto a las anteriores formas litúrgicas,
que habían impregnado su cultura y su espíritu de manera tan profunda que el sumo pontífice Juan Pablo II, movido por la preocupación pastoral respecto a estos fieles, en el año 1984, con el indulto especial Quatuor Habent Annos, emitido por la Congregación para el Culto Divino, concedió la facultad de usar el misal romano editado por el beato Juan XXIII en el año 1962. Más tarde, en el año 1988, con la carta apostólica Ecclesia Dei, dada en forma de motu propio, Juan Pablo II exhortó a los obispos a utilizar amplia y generosamente esta facultad en favor de todos los fieles que lo solicitasen. Después de la consideración por parte de nuestro predecesor Juan Pablo II de las insistentes peticiones de estos fieles, tras haber escuchado a los padres cardenales en el consistorio del 22 de marzo de 2006 y haber reflexionado profundamente sobre cada uno de los aspectos de la cuestión, invocando al Espíritu Santo y contando con la ayuda de Dios, con la presente carta apostólica establecemos lo siguiente. Artículo 1. El misal romano, promulgado por Pablo VI, es la expresión ordinaria de la Lex Orandi, Ley de Oración, de la Iglesia Católica del Rito Latino. No obstante, el misal romano promulgado por San Pío V y nuevamente por el beato Juan XXIII debe considerarse como expresión extraordinaria de la misa Lex Orandi y gozar del respeto debido por su uso venerable y antiguo. Estas dos expresiones de la Lex Orandi de la Iglesia en modo alguno inducen a una división de la Lex Credendi, Ley de la Fe de la Iglesia. En efecto, son dos usos del único rito romano. Por eso, es lícito celebrar el sacrificio de la misa según la edición típica del misal romano promulgado por el beato Juan XXIII en 1962, que nunca se ha abrogado como forma extraordinaria de la liturgia de la Iglesia. Las condiciones para el uso de este misal establecidos en los documentos anteriores, Quatuor Habent Annis y Ecclesia Dei, se sustituirán como se establece a continuación. Artículo 2. En las misas celebradas en el pueblo, todo sacerdote católico del rito latino, tanto secular como religioso, puede utilizar tanto el misal romano editado por el beato Papa Juan XXIII en 1962 como el misal romano promulgado por el Papa Pablo VI en 1970 en cualquier día, exceptuado el triduo sacro. Para dicha celebración, siguiendo uno u otro misal, el sacerdote no necesita permiso alguno ni de la sede apostólica ni de su ordinario. Artículo 3. Las comunidades de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, tanto de derecho pontificio como diocesano, que deseen celebrar la Santa Misa según la edición del misal romano promulgado en 1962 en la celebración conventual o comunitaria en sus oratorios propios, pueden hacerlo. Si una sola comunidad o un entero instituto o sociedad quiere llevar a cabo dichas celebraciones a menudo o habitualmente o permanentemente, la decisión compete a los superiores mayores según las normas del derecho y según las reglas y los estatutos particulares. Artículo 4. A la celebración de la Santa Misa a la que se refiere el artículo 2, también pueden ser admitidos, observadas las normas del derecho, los fieles que lo pidan voluntariamente. Artículo 5.1. En las parroquias donde haya un grupo estable de fieles adherentes a la precedente tradición litúrgica, párroco acogerá de buen grado su petición de celebrar la Santa Misa según el rito del misal romano editado en 1962. Debe procurar que el bien de estos fieles se armonice con la atención pastoral ordinaria de la parroquia,
bajo la guía del obispo, como establece el Canon 392, evitando la discordia y favoreciendo la unidad de toda la Iglesia. Artículo 5.2. La celebración según el misal del Beato Juan XXIII puede tener lugar en día ferial. Los domingos y las festividades puede haber también una celebración de ese tipo. Artículo 5.3. El párroco permita también a los fieles y sacerdotes que lo soliciten la celebración en esta forma extraordinaria en circunstancias particulares como matrimonios, exequias o celebraciones ocasionales, como por ejemplo las peregrinaciones. Artículo 5.4. Los sacerdotes que utilicen el misal del Beato Juan XXIII deben ser idóneos y no tener ningún impedimento jurídico. Artículo 5.5. En las iglesias que no son parroquiales ni conventuales, es competencia del rector conceder la licencia más arriba citada. Artículo 6. En las misas celebradas con el pueblo según el misal del Beato Juan XXIII, las lecturas pueden ser proclamadas también en lengua vernácula, usando ediciones reconocidas por la Sede Apostólica. Artículo 7. Si un grupo de fieles laicos, como los citados en el artículo 5.1, no ha obtenido satisfacción a sus peticiones por parte del párroco, informe al obispo diocesano. Se invita vivamente al obispo a satisfacer su deseo. Si no puede proveer a esta celebración, el asunto se remita a la Pontificia Comisión Ecclesia Dei. Artículo 8. El obispo que desea responder a estas peticiones de los fieles laicos, pero que por diferentes causas no puede hacerlo, puede indicarlo a la Comisión Ecclesia Dei para que le aconseje y le ayude. Artículo 9.1. El párroco, tras haber considerado todo atentamente, puede conceder la licencia para usar el ritual precedente en la administración de los sacramentos del bautismo, del matrimonio, de la penitencia y de la unción de los enfermos, si lo requiere el bien de las almas. Artículo 9.2. A los ordinarios se concede la facultad de celebrar el sacramento de la confirmación usando el precedente pontifical romano, siempre que lo requiera el bien de las almas. Artículo 9.3. A los clérigos constituidos in sacris es lícito usar el brevario romano promulgado por el Beato Juan XXIII en 1962. Artículo 10. El ordinario del lugar, si lo considera oportuno, puede erigir una parroquia personal según la norma del Canon 518 para las celebraciones con la forma antigua del rito romano, o nombrar un capellán, observadas las normas del derecho. Artículo 11. La Pontificia Comisión Ecclesia Dei, erigida por Juan Pablo II en 1988, sigue ejerciendo su misión. Esta comisión debe tener la forma y cumplir las tareas y las normas que el romano pontífice quiera atribuirle. Artículo 12. La misma comisión, además de las facultades de las que ya goza, ejercerá la autoridad de la Santa Sede, vigilando sobre la observancia y aplicación de estas disposiciones. Todo cuanto hemos establecido con esta carta apostólica en forma de motu propio, ordenamos que se considere establecido y decretado, y que se observe desde el 14 de septiembre de este año, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, sin que obste nada en contrario. Dado en Roma, en San Pedro, el 7 de julio de 2007, tercer año de mi pontificado.
Papa Benedicto XVI. Pues muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos. Esto era lo que les quería traer. No se dejen engañar, no tengan miedo, porque los que quieran ir a la misa tradicional no caen en desobediencia, no caen en herejía, no caen en nada. Antes mejor, yo creo que caben más en lo que es la tradición de la iglesia, en querer ser fieles a la iglesia, en querer adorar a Jesucristo con todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, con todo nuestro ser. Y pues entonces pido sus oraciones para toda la Iglesia Católica, para todos nuestros sacerdotes, para el Papa, para los obispos, para los arzobispos, los cardenales, los seminaristas, para los diáconos, para las comunidades religiosas, para los misioneros, para todos. Pido sus oraciones para que nuestra Iglesia sea limpiada de cualquier herejía y pueda seguir llevando su misión salvífica a los hombres, porque es más importante salvar el alma que salvar el cuerpo. No se olviden de eso. El cuerpo, tarde o temprano nos moriremos, sea de esto que está pasando ahora, o sea que nos caemos en el baño, o porque salimos a la calle y un carro pisa una piedra y nos pega en la cabeza. Nos podemos morir en el momento y del motivo que Dios quiera que nos muramos. Así que no tengamos miedo, y es mucho mejor que yo me muera, digamos, de este coso que anda en el aire, de este coso que anda por ahí, pero en gracia, confesado, comulgando a mi Señor en la boca, con amor, con obediencia, con adoración sublime. Muy bien, mis queridos hermanos, nos vemos en un próximo video. Que Dios, San José y María Santísima nos bendigan y protejan. Chao.